Gloria al Señor, hermanos. Amén. Así que estamos en el último estudio del último libro de la serie que comenzamos hace ya, eran 42 lecciones. Algunas de ellas pues, no las pudimos hacer en el día que eran, ¿verdad? Por diferentes razones. Así que supongo que habrán sido 45, 46 semanas. Amén. Casi un año entero. Casi un año entero. Y gracias al Señor, pues aquí vamos, hermano, en el nombre de Jesús. El Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido ir a través de todos estos estudios que confiamos, amén, han sido de bendición. Amén. Hoy vamos a estar hablando de Timoteo. Amén. Y a través de Timoteo, pues vamos a estar yendo a través de una breve reseña de este joven. ¿Okay? Por eso el título, el líder juvenil. Y este joven, amén, va a ver que fue escogido por Pablo por sus múltiples cualidades. Amén. Así que podemos ver en él lo que dice la palabra, como él le diría en las cartas que le escribe Pablo. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo de todos los creyentes en toda virtud y toda gracia. Amén. Así que vamos a estar hablando de ese Timoteo para la gloria del Señor. Amén. Así que vamos a déjeme hacer un ajuste, hermanito, para que solamente se vea la pantalla. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que aclarar que aunque vamos a estar hablando de Timoteo, el líder juvenil, pues las virtudes de Timoteo no se aplican solamente a los jóvenes, amén. Se aplican a todos. De igual forma que si hubiéramos, ¿verdad? Si hubiéramos estudiado un líder, que hubiéramos podido decir, el líder anciano, pues las características y las virtudes de este anciano, pues aplican también a los jóvenes, amén. Porque todas las cosas las produce el Señor. Las cualidades que vamos a ver aquí son fruto del Espíritu Santo de Dios obrando en la persona de Timoteo. Gloria a Dios. Así que vamos a estar en Filipenses capítulo 2, hermano. Y también, ¿verdad? La historia, como vemos, también se reseña en Hechos capítulo 18, donde se nos menciona a Timoteo. Amén. Y hay una porción también que está en 2 Timoteo 1, 3 al 6. Gloria a Dios. Que también pues la vamos a leer. Amén. No necesariamente eran porciones que eran parte del texto, pero las vamos a leer para poder tener todo el contexto completo. Amén, hermanito. Gloria a Dios. Así que ahí vamos, hermanos, en el nombre de Jesús. Bien, pues entonces, déjeme buscar una cosita aquí un momento para ubicar otra porción que tenía aquí en mente, hermano. La tenía cuando venía por acá. Segundito. Está bien. Ahora la encontramos. Muy bien. Pues, a manera de introducción, ¿verdad? Para poder ir tomando el contexto del tema cuando vayamos hablando de este muchacho, de Timoteo. ¿Okay? Si usted tuviera que tomar una decisión, si tú tuvieras que tomar una decisión respecto, si tú tuvieras que delegar, por ejemplo, podemos decir negocio, pero vamos a decir los asuntos personales, si tú tuvieras que delegarle a una persona, de confianza para que manejes ciertos asuntos tuyos, por ejemplo, que diga, pues mira, yo necesito hacer unos trámites personales, pero no los puedo hacer yo, estas cosas yo se las voy a delegar a una persona. Si se pone a pensar y yo le preguntara, ¿verdad? Piense, si le llegara esa necesidad, ¿quién sería esa persona que tú escogerías? Pues, por ejemplo, y se puede imaginar, no me diga el nombre de la persona, ¿verdad? No tiene que decirlo, pero, ¿me entiende? Pero usted tiene una persona a la cual usted diga, pues esta persona es de mi confianza para hacer esto. Amén. ¿Todo el mundo puede contestar que sí? Ah, pues está buena la cosa entonces. Porque podría ser el caso
que dijeran, oye, ahora que yo me di cuenta, yo no tengo a nadie a quien confiarle estas cosas que son verdaderamente importantes, ¿verdad? Porque ir a comprar 5 libras de papa al supermercado, usted se las encarga a cualquiera, ¿verdad? Y si resulta que llegan a papa o no, pues no pasa nada. Pero cosas importantes, usted tiene que delegarlas a personas que sean responsables, que tengan las capacidades para poderlas hacer. Timoteo, ¿ok? A todas luces fue esa persona para Pablo. Podemos decir lo mismo también de Tito, amén, que le delegó, pudo delegar en él, Pablo, responsabilidades del ministerio, es como si hubiera sido que Pablo se duplicó, amén, porque entonces pudo hacer obra en un lugar a la misma vez que Pablo estaba en otro sitio. Ese era el tipo de delegación y dependencia, porque la palabra delegar implica eso, delegar implica que usted algo que usted hubiera hecho, se lo entrega completamente a otra persona, ¿okay? Para que la otra persona, en este caso una persona que tenga las cualidades, lo pueda hacer. Amén. Pero a través de toda la palabra, a usted le resulta evidente de que en quien más confiaba Pablo era en Timoteo. Le llama verdadero hijo en la verdadera fe. Amén. Y fue colaborador y uno de los amigos más cercanos que tuvo Pablo. Usted lo ve a través de no solamente las cartas, hubo 2 cartas que Pablo le escribió a Timoteo, una a Tito también, amén, para darles consejo, darle confianza, aliento en el ministerio. También, como Pablo le llamaba, verdadero hijo en la verdadera fe, amén, porque asimismo consideraba Pablo a Timoteo como si fuera su hijo, como tal. No se nos narra que Pablo hubiera tenido hijos, ¿ok? Se infiere que, ¿verdad? En unos argumentos que Pablo presenta en 2 de Corintios, se entiende que Pablo era casado, ¿ok? Pero no se registra hijos, ¿verdad? No sabemos si los tuvo o no, o si eran ya adultos, cuando, ¿verdad? Él es salvo y todo esto, pero no lo sabemos. Pero lo cierto es que él consideraba a Timoteo como si fuera su hijo. Amén. Y vamos a ver a través de todo lo que vamos a ver hoy, vamos a ver por qué. Amén. Que era casado, porque el argumento que presentaba era acerca de si los misioneros o los apóstoles tenían derecho de, cuando iban en las misiones, llevar a su esposa o no, ¿verdad? Y entonces él decía, y solamente a Pedro se le permite, ¿verdad?, llevar esposa, como dice, y a mí no se permitiría. No está claro si es un argumento que quiere decir, si yo tuviera esposa, entiendo que estaría correcto poder llevar a mi esposa en el viaje misionero, como la lleva Pedro, la de él, ¿me entiende? Pero no quiere decir con eso que fuera casado. Anyway, sea como sea, ¿verdad? Él infiere en un momento dado que ya no lo estaba, porque más adelante, ¿verdad? Él estaría argumentando, dice, yo preferiría, cuando está argumentando acerca de casarse, que fueran como yo, ¿verdad? Pero si no tiene don de continencia. Así que no deja claro, porque la vida personal de Pablo no se nos narra en ese aspecto, de si fue que había enviudado, ¿ok? O si fue que nunca se casó, ¿ves? Así que no estamos claros, pero sí estamos claros, ¿verdad?, de que la forma que él consideraba a Timoteo era como si fuera su hijo, ¿ok? Timoteo, por lo que se ve, parece que luchaba mucho con ser tímido, con su timidez como tal, y posiblemente a eso que se refiere quizá Pablo cuando le dice, mira, ninguno menosprecie tu juventud, o sea, que no te tengan en poco por ser joven, quizás se sentía, ¿verdad?, apabullado por todas las responsabilidades del ministerio y por el hecho de que era joven como tal, ¿ok? Timoteo acompañó a Pablo en viajes misioneros también, como vamos a ver, y también dejó a Timoteo en Éfeso. Cuando Pablo dejó Éfeso, después de haber evangelizado en Éfeso, dejó encargado a Timoteo allá en Éfeso. Timoteo pasó muchísimos años en Éfeso como tal, ¿ok? Se entiende que llegó a concurrir allí con el apóstol Juan en algún momento dado, porque Juan estuvo también un tiempo largo
en la iglesia de Éfeso como tal. ¿Ok? Así que también, si usted busca, por ejemplo, Tesalonicenses, vaya a Tesalonicenses, o vaya a Filipenses, que está antes, para darle un ejemplo. El saludo dice Pablo y Timoteo. O sea, Pablo y Timoteo escribieron esta carta. A veces uno dice, y la epístola del apóstol Pablo, pero debe ser la epístola del apóstol Pablo y su colaborador Timoteo a los filipenses, amén. Mire entonces, Colosenses, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, le escriben a los santos. Vayan, siga. Tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano es el otro nombre de Silas. Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de las Tesalonicenses. La segunda Tesalonicenses también. O sea, podemos decir, ¿verdad?, que la parte de la autoría de estas cartas fue de Timoteo también. Para que usted vea cómo el Señor lo puso en gracia. Amén. Así que ellos trabajaban bien de cerca en el ministerio. ¿Okay? Y en varias ocasiones, Pablo envió a Timoteo también en misiones importantes, ¿verdad? Porque usted lo ve a través de las cartas, especialmente cuando ya se está al final de algunas cartas, él menciona que os envié a mi hermano Timoteo, amén, aquí y allá. Al igual que él decía a los corintios, pues para eso, por esa causa envié a Tito, amén, y les dejé a Tito en Corinto, estuvo en Creta, pero estuvo en Corinto también. Así que Pablo utilizaba a Timoteo y a Tito como sus colaboradores para poderlos enviar cuando había algún asunto importante que hacer en alguna iglesia, ¿verdad? Porque el asunto de enseñar la doctrina de los apóstoles y que perseveraran y todo, hermano, no era cuestión de ir 3 semanas. Muchas veces llevaba años para que toda esa generación pudiera escuchar la palabra del Señor. Amén. Así que cuando ya el apóstol Pablo estaba ya él claro de que iba a dejar esta vida, ¿verdad? Entonces preparó a su hijo de confianza, a Timoteo, para que fuera su sucesor como tal. Y eso es evidente cuando lo vemos, por ejemplo, a través de, vaya usted a segunda de Timoteo, para que usted vea lo que estamos diciendo. Vamos a ir a las segundas. Por ejemplo, todos los consejos del capítulo 3, le dice, mira, ten cuidado de los hombres, de la gente en los últimos días, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, todo eso. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán con su vida la eficacia de ella. O sea, dirán que son gente de fe, pero su vida te dice todo lo contrario. A estos evita. ¿Ok? Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Ok? En el capítulo 4 le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. O sea, le da instrucciones fundamentales. Todas estas cosas estoy seguro que lo sabía Timoteo, por eso lo estaba recalcando. Esto es una carta de delegación y de despedida, segunda de Timoteo. Y se entiende que esta fue la última carta que escribió el apóstol. Amén. Dice, por eso es que dice el verso 6, capítulo 4, dice, ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por eso dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y por ahí en el verso siguiente le da instrucciones, ¿verdad?, de cositas que tenía que hacer Timoteo. ¿Okay? Y nos habla de diferentes personas, de Demas, de Crescente, de Tito, Lucas, Marcos, Tíquico y todos ellos que los vemos mencionando también en otras cartas y en el libro de los Hechos. Amén. Así que todo ello, hermanito,
lo vemos redactado en esta carta, y es una carta de consejo para su querido hijo en la fe, para dejarlo encargado y ¿verdad?, encaminado en el camino, porque Pablo estaba confiado de que, seguro de que no iba a estar mucho tiempo más en esta vida como tal. Amén. Así que ese es el Timoteo del cual estamos hablando aquí. Podemos decir coautor de estas porciones de la palabra de Dios, hermano. Imagínense. Imagínense cuán agraciado, ¿verdad? Y cuán bendecido era este muchacho. Bueno, se entiende que como, o sea, no se sabe exactamente, pero cuando Pablo se fue en su viaje, en ese viaje misionero donde lo encontró, allá en Iconio era, ¿verdad? Primer viaje, lo conoció, segundo, no sé, quizás si tuviera 20 y pico de años para ese entonces, ¿verdad? Timoteo, ya era una persona que podría, ¿verdad?, podría conducirse, ¿verdad?, interactuar con adultos, podría decir por lo menos 20, 25 años mínimo, ¿verdad?, si decimos. Y se fue Timoteo con Pablo, eso sería para el año 50 por ahí, pues sí. Supongo entonces que ya, ¿verdad?, para el tiempo que Pablo lo conoció, pues tendría más o menos esos 20, 25 años. No sabemos, ¿verdad?, no se nos narra después nada más acerca de Timoteo. Qué bueno hubiera sido, ¿verdad?, saber exactamente qué les pasó a todos estos hombres y mujeres de la fe. La tradición dice que él murió en una persecución que se desató ya para los tiempos finales del primer siglo, el año 90, 90 y pico, la misma persecución que desterró a Juan, y lo desterraron, lo sacaron de Éfeso y lo mandaron, como ya era viejo, ¿verdad? Parece que le dieron, ¿verdad?, un perdón por viejo, y lo mandaron a Patmos, que era una isla griega retirada, y allá lo mandaron. Allá fue que Dios le dio la revelación a Juan, que se llama el Apocalipsis, la revelación. Se entiende que en esa misma persecución fue que falleció, murió Timoteo. Esa es la tradición, lo que llama la tradición, es la tradición oral, o sea, lo que pasó de boca en boca, pero en realidad pues no se sabe exactamente. ¿Ok? Amén. Ahora, vamos a esta pregunta. ¿Quiénes son las personas en tu vida que ayudaron a moldear la imagen que tienes de ti mismo por sus elogios? Amén. Porque fíjense, muchas veces somos moldeados con varas. Sí, las varas moldean también. Los pescozones moldean, hacen falta. Pero aquí no estamos hablando, ¿qué pescozón fue el que más, tu favorito, que te puso carácter? No, estamos hablando de los elogios, porque los elogios hacen falta también. Ponte a pensar. ¿Qué personas te dijeron, oye, qué bien tú haces esto? Sigue haciéndolo así o más. Amén. ¿Verdad que son como escasas esas personas? Sí. ¿Verdad que sí? Pero se vieron. Yo me di con... Úseme el micrófono para que los hermanitos allá remotos lo escuchen, hermanito Héctor. Amén. Yo me di con un par de personas que en mi profesión, sí, que me alababan. No era porque me alabaran, pero yo veía en ellos como una honradez en lo que decían, ¿no? Porque ellos no tenían por qué hacerlo. Exacto. Pero un día yo fui a trabajar a otro banco y me lo encontré a esta persona, y él vino y me abrazó y le dijo a los que estaban allí, esta es una persona muy vertical. Y ese no miente, algo así, ¿verdad? Ajá, qué bueno. Y me acuerdo de él por lo efusivo que fue. Qué bueno. Y esos elogios funciona como elogio, pero también funciona como si fuera un recuerdo, un recordatorio de las expectativas que él tenía con usted. ¿Está viendo? Porque los elogios funcionan así. sí. Los elogios implican que hay algo que elogiar, pero que eso que se elogia debe continuar. ¿A ver?
Y eso es lo bueno de los elogios. Amén. Cuando Pablo le decía a Timoteo, verdaderos hijos, Timoteo haría, wow, las expectativas, tengo que cumplir con las expectativas de Pablo como si fuera mi papá. ¿Okay? En la verdadera fe, pues tengo que permanecer ejemplo intachable en la fe verdadera. ¿Ves? Entonces eso es lo que implicaba. Por eso es que los elogios tienen esa virtud, esa bendición. Así que los elogios, si son elogios, ¿verdad? Porque no es la hipocresía es otra cosa, ¿verdad? No estamos hablando de hipocresía, estamos hablando de chanchullar, de amapuchar, de lamer ojo, como decimos aquí en Puerto Rico. Estamos hablando de algo que es sincero, ¿ok? Tenemos que siempre aclarar, ¿verdad? Porque no todas las cosas que parecen elogios, pues lo son. A veces siempre tienen algo esperando algo a cambio. El verdadero elogio no lo es. Amén. Así que muy bueno en el nombre de Jesús. Y ahora lo viramos al revés, ¿verdad? Estamos haciendo lo mismo nosotros con alguna otra persona de la misma manera. ¿Ok? Siempre tenemos que pensar, hermano, en quién va, porque nosotros no vamos a quedar aquí para siempre. Por lo menos en este cuerpo que tenemos. Vamos a estar, ¿verdad?, con el Señor para siempre, pero no va a ser de esta forma. Gloria a Dios por eso. Pero si Cristo no viene antes, pues nos vamos a morir. Amén. ¿Quién va a seguir nuestro ministerio? Pues tenemos que ir moldeando y formando a esos que van a estar en nuestro ministerio. Y posiblemente eso no va a ser activado el día que uno se muera, desde antes, ¿verdad? Amén, yo creo que desde antes es súper porque uno ve, amén, el fruto de haber moldeado a alguien para seguir en el ministerio. Manita Rosana. No, pensé en mis nietos, que cuando los veo les trato, o sea, Sí. siempre les digo algo que haga saber que ellos tienen unas buenas cualidades. Qué bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, porque es que a veces en nuestra naturaleza, a veces uno se fija en las cosas que hay que corregir, pero uno también debe fijarse en las cosas que hay que seguir haciendo. Es la naturaleza humana, a veces uno siempre se fija. Inclusive, a veces viene por ejemplo, un cliente de la empresa donde uno trabaja y viene para hacer una revisión, o sea, un review de cómo va la relación de negocios. Y casi siempre la tendencia es que pues hay que corregir esto, entonces le dan un shopping list, uno para acá y otro para allá. 15 cosas. ¿Por qué 15? Porque habían 25, pero lo cortaron en 15. Pero mira, pero tantas cosas para arreglar, entonces tenemos que siempre esforzarnos. Pero antes una cosa, vamos a ver cuántas cosas buenas tenemos que seguir haciendo. ¿Ves? Especialmente cuando son empresas que se dedican a hacer un trabajo, pues se espera que el trabajo se haga bien. Pues cuando no se hace bien, entonces hay que corregirlo, pues siempre hay que estar corrigiendo cosas. Y esa es la tendencia. Nosotros también en nuestras vidas, pues que ocurre eso, pues tenemos que enfocarnos tanto en realzar lo positivo como también en corregir lo negativo. Manita de Rosario. Pues que también el Señor en Apocalipsis, siempre que le hablaba a las iglesias, a las 7 iglesias, Sí. comenzaba diciéndole lo bueno y después le decía lo que tenían que corregir o lo que no cambiaran. Exacto. Muy cierto. Él encomiaba, ¿verdad?, la iglesia. Inclusive en una encomiaba y no tenía nada que criticar ni corregir, amén. Como la iglesia de Filadelfia, por ejemplo. Así que muy, muy buen ejemplo. Ahora, si vamos a enfocarnos, ¿verdad?, un poquito, vamos a hablar de Timoteo un poquito más en detalle y también vamos a ver el vídeo, los famosos vídeos, ¿ok?, donde se nos reseña un poquito más de él. Timoteo, verso clave, ¿verdad? 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Ok? Pablo le dice, como tú eres joven, muchos esperarán no ver necesariamente cualidades perfeccionadas en ti, pero tú, ¿verdad?, demuéstrales a ellos que tú eres ejemplo en palabra, o sea, en autoridad según la palabra de Dios, en tu conducta. Muchas veces podían esperar de los jóvenes que tuvieran conducta desordenada, pero no Timoteo.
de los jóvenes que fueran ignorantes de la palabra, pero no Timoteo. En amor, amén, en espíritu, o sea, hay espíritu, la palabra espíritu lo que quiere decir es ¿sabes? Cuando alguien le dice, fulano no tiene espíritu, es como que no tiene fervor, aquí es en fervor, es lo que quiere decir la palabra espíritu. En fe, una vida movida por la fe, y en la santidad. Los jóvenes precisamente, quizá por ser jóvenes, no se caracterizarían por ser puros, pero Timoteo sí. Amén. ¿Qué sabemos de Timoteo? Fue apadrinado por Pablo en su ministerio y viajó con el apóstol en 2 viajes misioneros, ¿ok? Y asumió asimismo varias tareas de liderazgo en las iglesias, en entornos difíciles, porque no era, o sea, estos liderazgos de las iglesias, estos pastorados o líderes en la iglesia eran en tiempos bien tormentosos, hermano, porque había mucha oposición. Amén. Estaba la iglesia siendo formada en medio de un pueblo gentil, de un pueblo hostil. Estaba la hostilidad de los judíos también. Esa confusión, ese conflicto. Así que en ese entorno es que fue llamado a ministrar Timoteo. O sea, no estaba, la cosa no estaba ya cortada, el camino no estaba abierto. Había que abrir camino y para eso, en ese ministerio fue que se levantó Timoteo. Timoteo, el nombre es de origen griego. ¿Ok? Significa honrado por Dios. Teo, de viene Theo, Theos, ¿okay? Donde viene nuestra palabra Dios, transliterada al español, ¿verdad? Timo, ¿ok? Timos, lo que quiere decir es al que Dios honra, ¿ok? Y es honrado por Dios, lo que quiere decir la palabra Timoteo, ¿ok? O, de la otra forma, puede querer decir el que honra a Dios. Amén. Es igual que la palabra en arameo, Abimelech. Abi de padre, Melech de rey. Puede ser, mi papá es rey, ¿ok? ¿verdad? O puede ser querer decir, yo soy papá de un rey. También podría querer decir, depende de cómo se use la palabra. ¿Okay? El hijo también era hijo de una madre judía que se había convertido al evangelio, se llamaba Eunice. Eso se nos narra capítulo 1 de 2 Timoteo. Y un padre griego, no se nos menciona el nombre, ¿ok? Del padre griego. Y era de Listra, ¿okay? Listra y Iconio eran las 2 ciudades, ¿verdad? De Licaonia, la región se llamaba Licaonia. Todo esto queda en lo que es Turquía hoy. Todos estos eventos ocurren en Turquía. De hecho, la parte de Turquía más cerca de Siria, donde está mucho este conflicto que oímos mucho en las noticias, parte estaría en esa área que conocemos aquí. ¿Ok? Y su abuela se llamaba Loida. Tanto su abuela como su mamá eran creyentes. ¿Ok? Lo que se entiende es que Timoteo fue levantado en la fe bajo su abuela y su mamá. Amén. Y fue desde niño, ¿verdad? Entrenado, enseñado para conocer la Escritura y el camino del Señor. Amén. Por eso cuando Pablo lo conoce, ya él estaba convertido a Cristo y ya estaba educado y conocedor, ¿verdad?, de la Escritura y de la fe. ¿Ok? Quizá muchas veces, ¿verdad?, aquí lo dicen categóricamente, pero por lo que se infiere, por los consejos que Pablo le da, se infiere que quizá en algunos momentos carecía de confianza en sí mismo como líder cristiano, pero en los procesos de formación, o sea, nadie nace enseñado, hermano. Todo el mundo necesita ir y batallar con la humanidad. Yo mismo era uno, pero enfermizamente tímido. Pero enfermizamente tímido quiere decir que si le ponían a uno a decir algo en público, pues uno le daba mareo, le daba diarrea, le daba de todo, dolor de cabeza, se ponía intranquilo así, aunque usted no lo crea. Hay otros que nacen ya más dispuestos a lo que les llaman presentados, pues ya tienen ese don, esa dote. Pero yo no nací así. Y toda esa cosa hubo que vencer. Posiblemente Timoteo era tímido también. ¿Ok? Muy bien.
Marco temporal, no vamos a ir en mucho detalle, hermano, pero lo que se entiende es que para el segundo viaje misionero de Pablo, más o menos para este año 50, 52 de nuestra era, entonces es que él conoce a Timoteo y lo llama a integrarse en ese segundo viaje y en el tercer viaje como colaborador suyo. Amén. Así que después de ahí, lo que se entiende entonces es que Timoteo estuvo en Éfeso, ¿okay? Hasta un tiempo dado específicamente, mucho más allá del año 60 y pico. O sea, se entiende que, porque ya para este tiempo Timoteo quizás tendría 35 años, 35, 40 años, o sea, todavía era un joven, para como se describían los jóvenes en aquel entonces. ¿Ok? Así que posiblemente aún después que hubiera fallecido muchos de los apóstoles, Timoteo, y se entiende que Tito también, pues al igual que el apóstol Juan, pues ministraron por muchos años. ¿Ok? ¿Por qué conocemos a Timoteo? Ahí tratan de ilustrarlo, ven a Timoteo así joven y esto, ¿verdad? Junto con a Pablo lo conocemos porque en todas estas ilustraciones lo vemos siempre con el gorro verde y la ropa verde y la parte de adentro como crema. ¿Ok? Timoteo tenía muy buena reputación entre los creyentes de la ciudad de Listra y la ciudad de Iconio. ¿Se acuerdan? En Iconio fue cuando Pablo llegó por primera vez en su primer viaje e intentaron ofrecerle sacrificio porque él andaba con Bernabé. Y dijeron, pues Bernabé es Mercurio y Pablo es Júpiter. Mercurio porque Mercurio es el mensajero y como el que hablaba, ¿verdad? Entonces los confundieron y le trajeron un toro con una guirnalda, con flores y todo, iban a sacrificar al toro. Dice, a duras penas impidieron que les ofrecieran sacrificio. Dice, dioses a semejanza de hombre han descendido a nosotros. Dijeron, pero ¿qué es esto? Fíjate cómo estaban ellos, estarían envenenados. Decía, pero ¿cómo es esto? Vienen a adorar a nosotros. Nosotros venimos a presentar al verdadero Dios. Así que Pablo también hizo, ¿verdad? Por aquello de evitar conflicto con los judíos, porque en muchas ocasiones, por no decir en todas, siempre que iban a una ciudad, ellos posaban primero en la sinagoga. Porque Pablo, ¿verdad? A pesar de que en un momento dado, en uno de sus viajes misioneros, él decide irse a los gentiles, él primero intentaba, aún con todo y eso, intentaba evangelizar primero a los judíos, ¿ok? Porque él era judío y porque amaba a su pueblo. Y él quería darle siempre esa primera oportunidad. Y al posar, ¿verdad? Al pasar a las sinagogas a predicar, pues él no quería que hubiera una objeción porque allí dentro de la sinagoga o Pablo anduviera con alguien que no estuviera circuncidado. Como él era griego, pues no era costumbre, ¿verdad? Circuncidar. Pero lo circuncidó para evitar, ¿verdad? Después que fuera rechazado en público. Usted lo ve en el capítulo 16 de los Hechos, al principio. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, ¿ves? Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Usted diría, ¿y cómo todo el mundo sabía que el padre era griego? Porque pues como hoy todo se sabe. Todo se sabe. ¿Me entiende? O bueno, porque lo que se entiende entonces es que como el papá era griego y no era una costumbre griega al circuncidar, dice, pues este muchacho, pues seguramente pues no es circuncidado porque es griego. Así que Pablo lo circuncidó para que él fuera parte de su equipo, a pesar de que era griego, y Pablo estaba claro. Por hecho, en el capítulo 15 es que se aclara esto. ¿Se acuerda que estaba el conflicto que los judíos, algunos judaizantes decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos? En el versículo 1 del capítulo 15. Eso ya se había aclarado. Pero Pablo, ¿verdad? Para no ser de tropiezo con los judíos, pues le circuncidó. ¿Ok? Confió mucho en Timoteo, Pablo, que dejó al joven en Berea para que ministrara. Si ustedes, ¿verdad? Cuando Pablo fue a Atenas, mira el versículo 13 de capítulo 17, dice,
Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fue allá y alborotaron a las multitudes. Alborotaron en Tesalónica y Pablo se mudó a Berea a predicar y llegaron a Berea también a formar un alboroto. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Silas y Timoteo se quedaron en Berea. ¿Ok? También en el capítulo 19 lo mandó a Macedonia, ¿okay? Al otro lado del mar. ¿Okay? Dice de esta forma ahí mismo el verso 22. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y a Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. O sea, ya manda a Timoteo con completa confianza. Lo mismo en Tesalónica, a Corinto y Éfeso. Donde quiera que usted ve el ministerio en su apogeo, allí estaba Timoteo como fiel obrero del ministerio de Pablo. Amén. También llamó a Timoteo su verdadero hijo en la fe. ¿Ok? Posiblemente, ¿verdad? No se entiende necesariamente que él se convirtió bajo el ministerio de Pablo directamente. ¿Ok? Porque Pablo dice que ya, ¿verdad? Cuando lo conoce, allá en el capítulo 16, había un discípulo llamado Timoteo. O sea, no se le va a llamar discípulo por llamarle, ¿me entiende? Sino que se entiende que ya él, antes de que Pablo lo conociera, era creyente. Pero también más adelante se refiere, ¿verdad?, a Timoteo como su colaborador más confiable, dicho sea de paso, y con ideas afines en el ministerio del Evangelio en las iglesias. Según si te va a Filipenses, amén, capítulo 2, vaya un momentito allí también. Filipenses 2:19 dice de esta forma: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Por qué? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Miren lo que cómo Pablo hablaba de Timoteo. Amén. También Timoteo pasó mucho tiempo como pastor allá en Éfeso. Y durante ese tiempo fue que recibió las dos cartas que Pablo le escribió, primera y segunda de Timoteo, para animarle a seguir al frente con el ministerio. Bendito sea el Señor. Amén, hermanito. Puede haber sido también que Pablo, que al igual que Pablo, Timoteo pasó tiempo preso. ¿Ok? Preso por causa de la fe. Y esto se ve claramente en Hebreos. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando? Ya al final, sabed que está en libertad vuestro hermano Timoteo, con el cual si viene pronto, iré a veros. Esta es una de las claves por la cual se entiende que el que escribe Hebreos es Pablo, por la forma, ¿verdad?, el saludo, y se refiere a Timoteo. Amén. Por la relación que tenía con Timoteo. Claro. No, y todas las referencias que hace sobre los asuntos hebreos, pues él era una persona ideal para conocer todo ello, ¿verdad? Como tal. Y la forma que está escrita también, ¿okay? Es evidente, ¿verdad? Casi seguro que fue Pablo. De hecho, cuando usted busca la Biblia de Casiodoro de Reina, ¿se acuerda cuando estuvimos acerca de las Biblias en español? La primera versión, Casiodoro de Reina, 1569. Usted busca y dice, carta del apóstol San Pablo a los hebreos. ¿Ok? Imagínense. Así que ya de ese varón, desde ese tiempo, estaba convencido de esto. Pero después siempre empiezan, ¿verdad?, a veces muchos estudiosos, y hay estudiosos que son piadosos y otros estudiosos que creen en ellos mismos, porque eso pasa muchas veces. Aún muchos libros que usted puede comprar son de eruditos que no son cristianos. Muchos de ellos. Por lo tanto, no se basan en la fe, ni se basan en las buenas cosas. O sea, no tienen la intención de glorificar al Señor. Y muchas veces están influenciados por otras cosas que no es la verdad. Okay. El Nuevo Testamento guarda silencio sobre la muerte de Timoteo, como les dije, no se sabe exactamente cómo falleció, pero una antigua tradición de la iglesia postula que siguió siendo el obispo de Éfeso hasta su martirio hacia el final
del primer siglo. ¿Ok? Así que, igual que una tradición habla de Tomás, que Tomás llegó a la India por allá, y había una iglesia desde el año 100 después de Cristo, que había sido construida en honor a Tomás el apóstol. Pues wow, si es de tan vieja esa iglesia, pues se entiende que puede haber sido, porque no van a honrar a un apóstol que nunca fue allí, ¿sabes? Porque apóstoles había muchos, entonces ¿por qué tiene que ser? Y se entiende que es eso, a pesar de que no es que está redactado en ningún lugar. Pero no es de extrañarse que se hubiera cumplido la palabra del Señor, donde será predicado este evangelio, ¿verdad?, en todas las naciones, y eso comenzó con esa primera generación. Pero en este caso, ¿verdad?, es posible que al final del primer siglo, cuando estaba desterrado Juan por la persecución en Patmos, hubiera muerto Timoteo. ¿Sí? Espero que se entienda, no estamos muy seguros. Vamos a escuchar el vídeo, para ver más detalles. Muchos estudiantes de la Biblia conocen a Timoteo, un joven misionero y ministro de la iglesia primitiva, como el amigo de Pablo. El apóstol Pablo tuvo muchos colaboradores y asociados. De algunos sabemos muy poco, como de Trófimo. Otros, como Aquila y Priscila, se mencionan con más frecuencia en las historias del ministerio de Pablo. Pero Timoteo fue uno de los colaboradores más prominentes de Pablo. Las fuentes principales de información de este joven ministro están en el libro de los Hechos y las cartas de Pablo. El nombre Timoteo significa uno que honra a Dios. Era el hijo de una madre judía y un padre gentil. Su madre Eunice y su abuela Loida eran cristianas, pero su padre, no mencionado en la Biblia, no era un creyente. Lucas, el autor de Hechos, no ofrece detalles de la conversión de Timoteo, pero Timoteo ya era cristiano cuando Pablo llegó a su aldea en Listra durante su segundo viaje misionero. Ya que Pablo se refiere a Timoteo como un verdadero hijo en la fe, algunos estudiosos piensan que Pablo quizá llevó a Timoteo a la fe en Cristo en su primer viaje misionero. Pablo visitó Listra 2 veces en su primer viaje misionero y Timoteo pudo haber creído entonces. Otros estudiosos creen que Timoteo era el hijo de Pablo en el sentido de ser su hijo en el ministerio. Pablo quería que Timoteo los acompañara a él y a Silas en su segundo viaje misionero, pero por su trasfondo judío griego, Timoteo debía circuncidarse. La decisión de Pablo para circuncidar a Timoteo ha confundido a muchos eruditos bíblicos. En el concilio en Jerusalén, los líderes de la iglesia habían decidido que no era necesaria la circuncisión para un gentil convertido al cristianismo. Pablo ciertamente apoyó esta decisión, pero sentía que la falta de circuncisión de Timoteo podía presentar una piedra de tropiezo en su trabajo misionero. Timoteo era bien conocido en la región y los judíos podían objetar que un judío incircunciso les predicara. La política de Pablo era evitar obstáculos innecesarios al presentar el Evangelio. Sin comprometer el mensaje del Evangelio dijo, «A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos». Con frecuencia, Lucas mencionó a Timoteo mientras informaba sobre el trabajo misionero de Pablo, pero no tenemos muchos detalles sobre las actividades de Timoteo. Las referencias de Pablo en sus cartas complementan los informes de Lucas. El grupo de Pablo, que incluía a Silas y Timoteo, dejó Listra y viajó por Asia Menor a Troas. En Macedonia, Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos. Lucas no dice nada sobre el rol de Timoteo en Filipos, pero quizá Timoteo no fue hecho prisionero por ser mitad griego. Timoteo no se menciona en Tesalónica, pero sí en Berea en Hechos 17. Timoteo y Silas se quedaron en Berea mientras Pablo iba solo a Atenas. Pablo envió decir a Silas y a Timoteo que lo alcanzaran en Atenas, pero Lucas no menciona su llegada. Timoteo después aparece en la historia de Corinto en Hechos capítulo 18. En este tiempo, Pablo envió a Timoteo a la iglesia en Tesalónica para alentarlos frente a la persecución. Timoteo tuvo éxito en su visita a Tesalónica y le informó a Pablo que la iglesia iba bien. Esta carta a Tesalónica fue la primera de varias ocasiones en que Pablo incluyó a Timoteo como coautor en el saludo de la carta. Muchos eruditos creen que Pablo era el autor principal, pero al mencionar a Timoteo en el saludo, Pablo reconocía la importancia de Timoteo como su colaborador.
Pablo debió confiar mucho en Timoteo para enviarlo como su representante a una iglesia llena de nuevos convertidos. Pablo anhelaba sinceramente ver en persona a los cristianos de Tesalónica, pero no le fue posible. Después de su viaje a Tesalónica, Timoteo fue con Pablo a Corinto. Timoteo dio un buen informe de la situación en Tesalónica, pero Pablo escribió Primera de Tesalonicenses para responder a la pregunta de la iglesia sobre el regreso del Señor. Pablo ministró en Corinto durante 1 año y medio, pero Lucas no dice explícitamente si Timoteo estuvo allí con él todo el tiempo. Más tarde, Pablo dijo que Timoteo y Silvano, o Silas, proclamaron con él el Evangelio en Corinto. Ya que Lucas estaba principalmente preocupado por informar sobre el trabajo misionero de Pablo, no menciona a Timoteo en el resto del libro de los Hechos. Pablo pasó casi 3 años en Éfeso. Ahí Pablo decidió regresar a Jerusalén y de ahí ir a Roma. Pero Pablo envió a Timoteo y a Erasto a Macedonia. Probablemente envió a Timoteo a Corinto en esta época para lidiar con los muchos problemas de la iglesia. La relación de Pablo con la iglesia de Corinto era complicada y envió cartas y emisarios para lidiar con estos asuntos. Algunos estudiosos creen que Pablo tenía un poco de aprensión sobre cómo Timoteo sería recibido en Corinto, porque Pablo urge a los cristianos en Corinto a recibir a Timoteo bien. En el trato de Pablo con la iglesia en Corinto, más adelante envió a Tito, no a Timoteo. Algunos sugieren que Timoteo pudo haber tenido problemas al lidiar con la compleja situación en Corinto. Quizás fue muy tímido o reservado para manejar los argumentos y la hostilidad de los corintios. Cuando Pablo escribió más tarde a los romanos, se refirió a Timoteo como su colaborador, y no da muestras de desilusión en su servicio. Al final de su tercer viaje misionero, Timoteo era parte del grupo que viajó con Pablo rumbo a Jerusalén, pero Lucas no lo menciona después de su parada en Troas. Pablo fue arrestado en Jerusalén y pasó los siguientes 5 años en la cárcel y viajando rumbo a Roma. Durante este tiempo, Pablo escribió 4 cartas y menciona a Timoteo en el saludo de 3 de ellas, Filipenses, Colosenses y Filemón. Timoteo no es mencionado en el saludo de Efesios. Lucas no menciona las actividades de Timoteo durante este periodo de la vida de Pablo, pero el escritor de Hebreos sí menciona a un Timoteo, posiblemente la misma persona, quien salió de prisión. No es claro cómo este encarcelamiento encaja con la cronología de la vida de Timoteo. Mientras Pablo también estaba en la cárcel la primera vez, escribió positivamente sobre el servicio de Timoteo. Pablo pensaba enviar a Timoteo como su representante a Filipos y dijo: «A ninguno tengo del mismo ánimo, ya conocéis los méritos de él que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio». Además de servir como colaborador y representante de Pablo, Timoteo sobresale por recibir 2 cartas de Pablo. Timoteo y Tito recibieron cartas que son tradicionalmente llamadas sus epístolas pastorales, pues proceden de un ministro experimentado a uno más joven. Pablo había enviado a Timoteo a ministrar a Éfeso. El hecho de que Pablo enviara a Timoteo a esta ciudad tan grande sugiere que Pablo tenía en alta estima las capacidades de Timoteo. Éfeso era probablemente la 4ª ciudad más grande del Imperio Romano en esa época. En 1 Timoteo 1, Pablo estaba preocupado por la falsa enseñanza en esa zona. Pablo también instruyó a Timoteo sobre los detalles de la vida organizacional de la iglesia y dio a Timoteo la declaración más detallada en el Nuevo Testamento de los requisitos de los obispos o pastores y los diáconos. Pablo también le dio aliento personal a Timoteo, que no debía dejar a los miembros de la iglesia menospreciarlo por su juventud y que debía recordar la importancia de sus dones espirituales. También mencionó brevemente la ordenación de Timoteo por el concilio de los ancianos. Al parecer, Pablo estuvo en esa ceremonia. Pablo también mencionó que Timoteo tenía problemas estomacales y debía beber un poco de vino como tratamiento. Conforme a la cronología tradicional, la última carta de Pablo fue para Timoteo. Probablemente estaba encarcelado una segunda vez en Roma cuando Pablo escribió 2 de Timoteo y alentó al joven pastor y lo instruyó sobre cómo ministrar en la iglesia. Pablo advirtió a Timoteo que no todas las personas querrían escuchar el Evangelio, pero que debía continuar predicando con valentía. Escribió: «Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio». Pablo presintió que pronto moriría, pero estaba listo para su partida. Confiaba que Timoteo lo visitaría pronto y traería a Juan Marcos con él. Pablo también quería que Timoteo trajera algo de ropa y sus libros.
La Biblia no nos informa qué pasó con Timoteo después. Eusebio, un historiador de la iglesia primitiva, dice que Timoteo fue el primer obispo de Éfeso. Una tardía obra apócrifa, los Hechos de Timoteo, dicen que fue martirizado en el 97 después de Cristo porque protestó ante las actividades inmorales en honor a Artemisa, la diosa pagana que adoraban en Éfeso. En general, Timoteo fue un joven ministro muy efectivo. Aunque tuvo una personalidad más bien tímida y una enfermedad estomacal, trabajó eficazmente al lado de Pablo y ministró a muchas iglesias. Cada uno de nosotros puede probablemente encontrar a un hijo en la fe y ser su mentor. Pueden ser nuestros propios hijos que necesitan más que solo la escuela dominical o el grupo de jóvenes para ser fieles en la iglesia. Necesitan ver la fe modelada, necesitan ver padres que hacen lo que dicen, que oran y sirven y comparten su fe. Pero hay otros en la iglesia y la comunidad que pueden usar un Pablo como guía. Así que abre tus ojos espirituales para ver si Dios te está guiando a un cristiano más joven que pueda usar un poco de ayuda. O quizá tú seas un Timoteo, un nuevo creyente dispuesto a crecer, pero que necesita guía espiritual. Pasa tiempo en oración y pide a Dios que te envíe a un Pablo que te ayude a madurar en la fe. Si el Timoteo original puede servir de ejemplo, tú también puedes hacer grandes cosas para avanzar el reino de Dios. Gloria a Dios. Así que vimos más detalles acerca de Timoteo. Gloria a Dios. Y se nos narra, ¿verdad? El hermano nos narraba acerca de lo que se infiere, ¿verdad? Sobre si era tímido o no. Es posible, pero como bien dijo, eso no le impidió servir al Señor. Amén. De hecho, el mismo Pablo consideraba y fue enseñado por el Señor que las debilidades de uno, o sea, las limitaciones que uno pueda tener, pues no son limitaciones en realidad, porque a través de ellas es que Dios se glorifica. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos, ¿verdad?, a leer algunas porciones de la Escritura para reseñar algunas cositas adicionales acerca de Timoteo. ¿Ok? Si yo preguntara, ¿verdad?, ¿cuáles son una o dos palabras con las que tú esperarías que otras personas te describan? Si te preguntaras a alguien, dime una palabra con la cual tú describirías a la hermana Angie. ¿Cuál sería esa palabra? Amorosa sería una, posiblemente. Y una para describir a la hermanita Ita. Eléctrica. Posiblemente dirían, oh, sí, ¿verdad? Que no se cansa. Ella dirá, me canso mucho, pero no se nota. ¿Está viendo? Amén. Así que si pusiéramos a describir cualidades acerca de las personas, ¿verdad?, una o dos palabras para describir esas cualidades, y dijéramos, pues, ¿qué palabras escogerías que son importantes, ¿ok?, para describir ese carácter? ¿Y cuáles son palabras importantes para ti si te describieran a ti? ¿Okay? ¿Qué tú te gustaría que describieran acerca de ti? Solamente para pensar, ¿verdad? Para pensar. Porque Pablo usó palabras para describir a Timoteo. Amén. Una cosa para pensar es que siempre, ¿verdad?, no es algo completamente natural el resumir, el describir a una persona en una o dos palabras, pero siempre se puede hacer. Siempre se puede hacer. Amén. Así que piensa que hay otras, muchas personas, tus hermanos, tu familia, tus vecinos, todos, que tienen una opinión formada acerca de ti ya. Y esa opinión está en camino a seguirse formando, modificando según vaya el tiempo. Pero ellos, si le preguntas, te podrían dar quizás una palabra, ¿verdad? O una o dos palabras para describirte. Es importante que tengamos en mente que siempre las personas tienen una opinión acerca de nosotros. ¿Ok?
Ahora, si vamos a Filipenses, capítulo 2, verso 19, quisiera que un hermanito leyera Filipenses 2, 19, algún hermanito valiente que quiera leer, hermanita Lorimar, amén. Vamos a ver qué nos dice Filipenses capítulo 2, verso 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Amén. Simplemente está diciendo, mire, después que le habla, el consejo dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ahí en el capítulo 2 de Filipenses, ¿verdad? Que es una porción que hemos estudiado y predicado sobre ella muchísimas veces. Más adelante, le dice, yo espero en el Señor Jesús enviarle a Timoteo pronto. ¿Para qué? Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, él quería enviar a Timoteo allá para que Timoteo le contara cómo estaban los filipenses. No solamente en su estado de salud, ¿verdad? Que es lo primero que uno piensa, sino en su estado de la fe. ¿Ok? Así que Pablo quería estar seguro cómo estaban andando los filipenses, ¿verdad? Así que, ¿por qué usted cree que Pablo tenía esos planes con Timoteo? En base a lo que hemos descrito acerca de Pablo y Timoteo. ¿Qué usted piensa? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser Timoteo? Amén, conocía el Evangelio, muy cierto. Hermana Rosana. Pues que él decía que no había ninguno como él, que fuera de tan buen ánimo. Exacto. Y que hiciera las cosas para el Señor y que no pensara tanto en él mismo. Amén. O sea que Pablo podía confiar en Timoteo. Eso dice muchas cosas. Uno se pone a pensar, oye, entonces ¿por qué confiaba tanto? Era que Timoteo podemos decir que era consistente. Podemos decir que era confiable. Ahí están las palabras que van saliendo poco a poco, ¿verdad? Describamos a Timoteo. Joven, cierto. Confiable, cierto. Consistente, cierto. Fiel, cierto. Amén. Y todo ello son cualidades en las cuales Pablo confiaba y dependía para hacer este trabajo. Amén. Bien importante. Entonces, si vamos, por ejemplo, a Filipenses capítulo 2, ahí mismo, 20 y 21, algún otro hermanito o hermanita que lo lea. Hermanita Rosana. El 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿A qué ánimo se refiere que era el mismo? ¿El ánimo de quién compara Pablo al de Timoteo? ¿Ah? ¿Cuál ánimo? El ánimo de Pablo. Él dice, Timoteo tiene el mismo ánimo, o sea, el mismo fervor, el mismo espíritu, era la palabra que usaba aquel verso allá, que estuvimos verificando antes, ¿ok? Y que sea tan sincero en el interés por ustedes, ¿ok? ¿Cómo uno puede juzgar si una persona es sincera en su interés? Piense a ver. O sea, ¿cómo usted puede validar que una persona es sincera? Conocerlo como mucho tiempo, ¿verdad? Se me hace a mí. Porque la sinceridad no solamente es producto de una sola ocasión, es evaluada a lo largo de un tiempo largo, tiempo razonable, donde uno pueda ver el comportarse y la consistencia de esta persona, ¿verdad? Por eso es que Pablo dice, mira, yo no tengo ninguno que sea del mismo ánimo que yo y que se interese tan sinceramente por ustedes. Da a entender de que Timoteo se interesaba por los filipenses igual que Pablo. Amén. Y por eso, cuando Pablo le llama en el verso 12, por tanto, amados míos. Amén. Pablo los amaba. Amén. Verso 3, capítulo 1. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y por ahí seguía.
y todos los consejos que Pablo le daba. Ahora llega el momento de enviar a alguien para que pueda continuar esa obra entre ellos. Y el primero que le viene a la mente es Timoteo. Dice, porque Timoteo es como si fuera yo. Amén. Qué tremendo eso, ¿verdad? Dice, porque es que hay otros, todos, dice él, buscan lo suyo propio. A eso es que se refiere con que se interese tan sinceramente, ¿verdad? Porque Pablo posiblemente conocía personas que iban y hacían la labor, pero era más por el interés de ellos. Era posiblemente por su propia gloria y por algún otro interés construido, en lugar de ser movidos por el amor que le tenía a los filipenses, por ejemplo, que es lo que quiere decir aquí la sinceridad y el interés por ustedes, al igual que el interés mío. Buscan lo suyo propio y no buscan lo que es de Cristo Jesús. ¿Okay? Más adelante, usted puede ver a través de todas las cartas, va viendo personajes. Mire, por ejemplo, Timoteo, 2 Timoteo al final, capítulo 4, verso 10, dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Crescente y a Galacia y Tito a Dalmacia no es que estaban apartados en Galacia, en Dalmacia, es que fueron, tenían ministerio allá. Demas, pues, apostató de la fe. Lucas solo está conmigo. Toma a Marcos, este es Juan Marcos, y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Este mismo Juan Marcos fue el que se rajó en el primer viaje misionero, pero ahora era útil para el ministerio. Va viendo, hermano, que el Señor transforma a las personas, amén. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote, trae como si fuera un abrigo, que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. ¿Te acuerdas de Himeneo y Alejandro? Es este mismo Alejandro. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ese fue otro que apostató de la fe. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Va viendo? O sea que en el contexto, tanto Pablo como Timoteo y los colaboradores que estaban con ellos no eran 1000 ni 10,000 hermanos, era un grupo, era un puñado de hermanos que fueron utilizados para llevar el evangelio. Por eso es que Pablo, cuando hace un recuento, dice: el que está en alta estima, según mi criterio, es Timoteo, porque él se interesa genuinamente por los hermanos. Por eso lo quería enviar a Filipos. Amén. Así que, contestando la pregunta que ya hemos contestado, ¿por qué Pablo entonces decidió enviar a Timoteo en lugar de otra persona? No era porque no había más nada, ¿verdad? Pues que en Puerto Rico dicen, pues como no había más nada. Debemos decir, pero sí habían, pero ¿por qué envió a Timoteo? Que era como él, era como Pablo, como si fuera Pablo, Pablito. Amén. ¿Qué cualidades específicas Pablo admiraba en Timoteo? Decía, ¿buen qué? Buen ánimo. Se preocupaba con sinceridad por los hermanos. Y el versículo 21, ¿qué implica? Que no buscaba lo suyo, sino buscaba agradar al Señor. ¿Está viendo? Cuando usted va entresacando, usted dice, wow. Entonces en el 22 dice, los méritos de él. Vamos a leer ese ya mismo. O sea que hay más méritos todavía. Era entregado al Señor este muchacho. Amén. Vamos a leer los versos 22 al 24. ¿Algún otro hermanito, hermanita? Hermanito, perdónenme, fue que Millo se adelantó. Hermanito Millo, vale. Verso 22 al 24, amén. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros,
luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Amén. Pues ya dice, conocéis los méritos de él. Amén. Bendito sea el Señor, que como hijo a padre me ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a Timoteo, espero enviaros, luego de que yo vea cómo van mis asuntos. O sea, él está haciendo unas cosas importantes acá, pero tan pronto esté todo organizado, lo voy a enviar allá. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros allá en Filipos. Amén. Vamos a contestar unas preguntas, ¿verdad?, para ayudar a entender el texto. Las declaraciones de Pablo sobre Timoteo revelan su tremenda confianza en él, ¿verdad? Lo vemos claro ahí. ¿Por qué depositó Pablo tanta confianza en Timoteo? Ajá. ¿Qué era lo que iba a decir? Por lo que ya hemos dicho, pero también que Timoteo, se me olvidó qué era lo que iba a decir. Hacía tiempo que no notaba esa enfermedad. La enfermedad de que se le olvidan las cosas. Pues yo creo que en ese bote estamos todos, ¿verdad? Que de momento dice, pero ¿de qué era lo que lleva a decir? Lo conocía bien. Exacto. Pablo lo conocía bien. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Ok? Pablo notó que Timoteo había demostrado su carácter con el tiempo. Te habíamos dicho antes que para conocer a una persona, pues toma tiempo, para conocerla cabalmente. ¿Cómo puede una persona conocer el carácter de otra? O sea, ¿cómo usted conoce el carácter de una persona? Compartiendo con la persona. O sea, no es que me mandaron a decir, es que usted trabaja en conjunto. Y se me hace a mí a través de los momentos llevaderos y de los momentos difíciles, a través de diferentes situaciones, es que usted conoce cómo la persona en cuestión reacciona, cómo se comporta y todo ello. Así que yo supongo que Pablo habría visto a Timoteo a través de diferentes dificultades. Usted ve a través de acá cuando vemos los alborotos que se formaban, el alboroto de Tesalónica, y estaba Timoteo también, y Timoteo tuvo que salir cogiendo, hermano. ¿Ok? Así que, ¿sabes? Esto no eran misiones de aire acondicionado, hermanito, ¿me entiendes? Nada malo con eso, pero esto era a pulmón y abriendo camino. Y a través de todas esas dificultades, esas estrecheces, Pablo ciertamente conoció a Timoteo y pudo ser probado. Sí, ya me acordé. Es que cuando Pablo dice que como a hijo le ha servido en el Evangelio, él seguía el consejo que Pablo le daba en todo. Todo lo que Pablo le decía, él lo seguía, era obediente a eso. Entonces Pablo confiaba en él. Exacto, Pablo confiaba exactamente, como que Timoteo no se iba a poner a improvisar ni a inventar. Acuérdense que en el Evangelio hay una verdad del Señor. Y la verdad es la verdad. No podemos ponernos a inventar. ¿Okay? Pablo era bien celoso con la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Ok? Lo menciona acá vamos a buscarlo acá un momentito déjame ver. Lo mencionaba en una ocasión, pero es que a veces lo confundo si es primera o segunda de Timoteo. Sí. Nos habla de no van a sufrir la sana doctrina, pero yo creo que es en primera Timoteo. A ver, bien. La verdad que no lo encuentro, pero en algún momento dice, ten cuidado. Ajá. Ese mismo, muchas gracias. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, cuídate tú mismo en tu carácter, o sea, no dejes que te corrompas con nada. Dice, y ten cuidado de la doctrina. Persiste en ello. ¿En qué? En la doctrina. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, no es que él no era salvo, es que él tenía que predicar la doctrina, ¿ok?
para que terminara siendo salvo él, que ya lo era, y los que le oyeran se salvaran, ¿verdad? Porque uno puede predicar muchas cosas, pero si no predica la sana doctrina, la gente no se va a salvar, porque puede estar creyendo un montón de otras musarañas y otras cosas que no vienen al caso. Por eso es que es tan importante predicar la palabra de Dios, y Pablo era bien celoso con ello. Así que un asunto importante que tenemos que recordar es que en aquellos tiempos se estaba viviendo y escribiendo grandes porciones del Nuevo Testamento. O sea, ¿qué referencias tenía Timoteo acerca de lo que iba a predicar? Pues las aprendió de Pablo. Por eso es que Pablo adoraba mucho el que Timoteo fuera como él, su carácter, y que se interesara genuinamente por los demás y que no buscara agradarse a sí mismo, sino agradar al Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Bien importante, ¿verdad?, sobre el carácter de este varón, de Timoteo. Así que, hermanitos, resumiendo, ¿verdad? Aquí vemos a Timoteo otra vez con Pablo, ¿ok? Pablo elogió grandemente a Timoteo, ¿verdad? En estos versos que leímos aquí en Filipenses capítulo 2, ¿ok? Tenían las mismas ideas, importantísimo. Pablo se preocupaba en gran manera genuina por la iglesia, al igual que Timoteo, amén. Y Pablo amaba a Timoteo como a un hijo, esto es lo que podemos deducir, ¿verdad? Verdadero hijo en la verdadera fe. ¿Y cómo fue probado el carácter de Timoteo? Porque había servido, y lo vemos sirviendo junto a Pablo, a través de lo que se nos narra los viajes misioneros en los capítulos que vemos allá en el libro de los Hechos, como tal. Así que Timoteo no le contaron, Timoteo estaba allí. Amén. Y Timoteo, ¿verdad?, tuvo que ver con la autoría de diferentes cartas, como vemos aquí. Filipenses, ¿verdad?, Tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses, amén. Estuvo presente con Pablo durante el tiempo que Pablo estuvo, ¿verdad?, abogando por Onésimo ante Filemón, ¿ok? Así que Timoteo estuvo bien activo, ¿ok?, durante el ministerio que se nos narra en el libro de los Hechos. Y Timoteo también fue el ejemplo del tipo de vida cristiana que Pablo mismo le estaba enseñando a hacer a los filipenses. O sea, el ejemplo ideal de cómo debería ser un creyente para los filipenses era Timoteo. Tremendo eso, ¿verdad? O sea, y a través de, como Pablo mismo decía, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo, pues él podría decir lo mismo de Timoteo. Amén. Bendito sea el Señor. Qué bueno eso. Yo creo que no hay nada más que se pueda, ¿verdad?, decir para elogiar a Timoteo. Ahora, ¿y qué debemos hacer entonces con nosotros, verdad? Debemos, así mismo, ¿verdad?, que puedan decir, pues, ¿cómo yo debo vivir mi vida en Cristo? Pues yo voy a mirar a este hermano, voy a mirar a esta hermana, amén. Y esa debe ser nuestra meta, igual que como Timoteo. ¿Por qué? Porque hay muchos, como le dije, hay muchos que están forjando su opinión acerca de nosotros. En otras palabras, estamos diciendo que nos están siempre mirando. Recuerden, somos, ¿verdad?, somos un reality show, o sea, un live show, ¿verdad?, por así decirlo, para todos, aunque no lo querramos, ¿ok?, para todos. Y esa demostración debe ser de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, ¿tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? Con esto estamos terminando estas reseñas que nosotros llamamos los héroes, amén, que eran 7 libros de 6 personajes diferentes, amén, 42 personajes diferentes a través de toda la Biblia. Bueno, más de 42 porque hablamos de Priscila y Aquila, ahí se cuenta por 2, es 43, ¿ok? Y confiamos de que haya sido de bendición, amén. La semana que viene vamos a estar comenzando una nueva serie, ¿ok? Se llama Unidos en el Evangelio. Este era Unidos con los héroes, ¿verdad? Unidos en el Evangelio. Y tiene 6 volúmenes de 7 capítulos cada uno, de 7 estudios. El volumen 1 se llama El Dios Creador. Y el primer estudio se llama Dios Crea. Así que
obviamente, al ver estos títulos, usted va a saber que estamos en Génesis capítulo 1 y 2, ¿verdad? Pero también vamos a estar reseñando también Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. Estos estudios pues también tienen vídeos. Los vídeos son más breves. Los vídeos de estos estudios que vimos duran como 10 minutos. Los de este duran entre 4 a 6 minutos, son más breves. Son diferentes, o sea, no es que hay una persona que usted ve al frente activamente narrándolo. Hay un narrador, pero los dibujos pues tienden a ser un poquito más abstractos y esto. Pero yo estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Y el material del estudio es muy bueno. Amén. Para los que ya tienen la guía, pues pueden referirse a la guía. Vamos a ir en ese mismo orden, ¿ok? Si alguno que interesara la guía no lo hubiera pedido y de momento dice, oye, yo lo hubiera pedido, pues todavía hay tiempo, se puede pedir. Y en esto pues quizás si se pide ahora debe estar casi llegando a tiempo para el martes que viene. Amén. El martes que viene ese primer estudio, este servidor va a estar ofreciéndolo. De ahí en adelante pues vamos alternando con los hermanos. Amén. Así que van a ser 42 estudios en esta serie y en el tiempo que vamos ya en el año yo creo que nos lleva como hasta diciembre, por allá, Dios mediante. Hay otra serie después de esta que se llama Unidos en Jesús, pero estamos viendo, ¿verdad? Si hacemos una pausa y podemos, ¿verdad? Hay otras series también de estudio de algunos temas. Es posible que a través de esta serie hagamos una pausa para hablar de otros temas que son importantes también, amén. Y según vayamos, pues eventualmente la terminaremos. Así que ahí vamos, hermanito, en el nombre de Jesús. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Amén. Pues hermanito, vamos a estar de pie. Ahora este jueves nos congregamos otra vez. Le iba a pedir a Lorimar porque le tocaba al hermano James, pero el hermano James no va a estar. Y hubo una vez que Lorimar había preparado el culto, pero no se había dado, así que sí. Lorimar entonces va a dirigir el culto de oración este jueves, hermano. Y recuerden las damas a las 10 de la mañana el sábado aquí. Amén. Y el domingo pues volvemos y nos congregamos todos, hermanitos, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Pues vamos a orar. Pedirle al Señor que nos lleve con bien a nuestras casas. Amén. Oramos. Padre Santo.